Damos gracias y mandamos un saludo a aquellos que ven esta predicación a través de esta grabación. Bendecimos tu vida donde quiera que estés, ahí en tu casa, donde quieras que te escuches la palabra de Dios. Hoy el mensaje es para ti. El que tenga ojos para oír, ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Estate atento a la palabra. Dice la palabra de Dios que es mejor poner atención a la palabra que tus ofrendas, que tus holocaustos. Es mejor poner atención a la palabra de Dios. Vamos a ver esta bendición. Quiero que te la aprendas de memoria. Salmo 3, del 1 al 4. Hoy vamos a hablar de la valentía. Mira que para ser cristiano hay que ser valiente, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta? Para dejar el pecado hay que ser valiente, ¿verdad? O sea, no es fácil ser cristiano, no es fácil leer la palabra de Dios, no es fácil tener una vida de oración. El mundo te está golpeando a cada ratito, más si ves mucha televisión, te está golpeando. Más si tienes amistades que no están en Cristo Jesús, te está golpeando el Satanás. ¿Sí? Y a donde quiera que vayas, hay publicidad que te inclina hacia las cosas del mundo. ¿Sí? Por eso no es fácil ser cristiano. Vamos a ver que Dios demanda como mandamiento el ser ¿qué? Valiente. Un valiente se esfuerza, un valiente persevera en el nombre de Jesús. ¿Ya tienes el Salmo 3? El 1, del 1 al 4. Fíjate bien. No puedes ser valiente si no tienes una base de confianza. ¿Sí me explico? Porque tu valentía se va a fundamentar en la base de la palabra de Dios, en sus promesas. Por eso es muy importante que tengas las promesas en la boca, en la punta de la lengua, para que esa promesa de confianza soporte tu valentía. Amén. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahora transpórtate al Salmo 27. Esos 4 versículos te pido de favor, apréndetelos de memoria. Esa es tu base, esa es tu confianza para que puedas ser valiente delante de las cosas de Dios. ¿Ya tienes el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Dale un gloria a Dios al Señor. Eso. Amén. Eso es muy importante. Si no tienes esas bases de confianza en Cristo, por más que te esfuerces a ser valiente, mira, vas a caer. ¿Sí? Dice la palabra que estarás derribado, mas no destruido. ¿Sí? Derribado, mas no destruido. Ahora, transpórtate al libro de Josué 1. En el libro de Josué es donde Dios deja impregnado mucho que hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Josué 1, del 6 al 7. Dime amén si ya lo tienes. Josué 1, del 6 al 7. Vamos a leerlo, escúchame, sígueme con tus ojos. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vamos a hablar de ser valientes. Ayúdame a que yo lo explique
Ayúdame a que mis palabras sean entendibles y que mis hermanos las reciban, Señor. Y que todos entendamos que para andar en estos caminos hay que ser verdaderamente valientes, Señor. Hay que ser valiente para alejarse del pecado. Hay que ser valiente aún para venir a la iglesia. Hay que ser valiente, Señor, para servirte en tus santos atrios, Señor. Hay que ser valiente para diezmar en el nombre de Jesús. Hay que ser valiente, Señor, para entender que todo te pertenece a ti, Señor. Estamos en el hueco de tu mano, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser valientes. Gracias en el nombre de Jesús. Este libro de Josué es el libro donde hay más adjetivos de esforzarse y de ser valientes. No te puedes esforzar si no eres valiente. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Dice más adelante el versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Tú tienes que esforzarte. ¿Esforzarte en qué? En hacer y cumplir la ley, en meditarla, ¿verdad? Oírla, meditarla y cumplirla en tu vida. Dice que tú al cumplir la ley no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, y entonces prosperarás en todo. Mira qué es lo que busca la gente. La gente busca que todo le salga bien, ¿verdad? Pero para eso te tienes que esforzar. Ahora, ¿esforzar en qué? Nosotros ya tenemos la palabra de pie a pa, Génesis, Apocalipsis, la tienes en tu idioma. Hay muchas versiones. Si no te gusta esta, Reina Valera, hay versión internacional, Dios habla hoy, lenguaje juvenil, y mira, hay infinidad, y yo doy gloria a Dios porque haga todo eso. La que te guste. Y si no te gusta el color, hay también de muchos colores. La cosa es que tengas hambre y sed, ¿sí?, de conocer ese Dios todopoderoso, ese Dios que te va a exaltar cuando fuera tiempo, ese Dios que te va a prosperar, que te va a sanar, que te va a restaurar, que va a hacer todo. Amén. Y es un Dios que no te cobra nada. Es más, ni para darle el diezmo. Dice que primero tienes que ser prosperado para que luego le des a Dios. Amén. Ser valiente es la capacidad de enfrentar peligros sin miedos. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento, ¿verdad? Ser valiente es estar animado. Ser valiente es ser atrevido, ¿verdad? Somos atrevidos nosotros en Cristo Jesús. Si Él dio su vida, ¿por qué lo vamos a negar nosotros? Él murió desnudo, dice la palabra de Dios. Públicamente murió desnudo. ¿Te imaginas tú negándolo? ¿Te imaginas escondiéndote? ¿Te imaginas que nada más tú sabes que eres cristiano y todos tus vecinos no saben? Deben de saber todos, amén. Porque Él murió públicamente. Entonces, ser valiente es ser fuerte, corpulento, activo, eficaz, sobresaliente, destacado. Ser valiente, vuelvo a repetirlo, es ser atrevido. Ser valiente es ser sagaz. Sagaz significa vivo, astuto, perspicaz. Dice Lucas 16 que aún los hijos de las tinieblas o los hijos del diablo son más sagaces que los hijos de luz. Porque esa aseveración de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos del diablo le echan más ganas al asunto, le echan más entereza. Mira, ahorita que vine llegando, pasé por el templo y está lleno. Y se predica la mentira, la idolatría, el engaño, la mentira. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, lo que le ofrendan a los ídolos, le ofrendan ¿a quién? Al demonio. Pero está lleno. Son más sagaces, ¿verdad? Nosotros que sabemos el camino y la verdad y la vida, el simple hecho de pararte el domingo y desanimado, iré o no iré, me bañaré, no me bañaré, hijo, ¿qué hago? Mira, ya la regaste. Ante Dios desde el sábado en la noche pones todo delante de Dios, hasta lo que te vas a vestir, y voy a adorar a mi Dios todopoderoso, amén. Voy a derramar delante de Él mi angustia. Dice la palabra de Dios, invocamos delante de Él, echemos a sus pies nuestras angustias.
que Él tendrá cuidado de nosotros. Amén. Por eso es muy importante ser valiente. Dice que hay que ser sagaz, hay que echarle calor al asunto. ¿Tienes necesidades? ¿Cómo mueves el mundo espiritual? Metiéndote en la palabra de Dios, meditando la palabra, memorizando, declarándola a tu vida. Nuestro Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. En Cristo Jesús reclamas prosperidad en tu vida. En Cristo Jesús reclamas restauración de tu matrimonio. En Cristo Jesús reclamas sabiduría, entendimiento. En Cristo Jesús reclamas cosas buenas y agradables para tu vida. Amén. Eso es lo más importante. Y déjame decirte, el ser valiente es un mandamiento de Dios. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 31. Deuteronomio, está un libro antes de Josué. Deuteronomio 31, versículos del 6 al 8. Vamos a ver que el ser valiente, o sea, no es que si quieres, no es que si puedas, no es que si te animas, es que tienes que ser valiente. Amén. Porque vendrán cosas tremendas. La maldad está creciendo a unos niveles desorbitantes. Hoy ves en la actualidad cómo hay grupos como los Zetas, grupos como la familia Michoacana, grupos nefastos, que ¿sabes qué? Están pidiendo impuestos, derecho de piso. Y ya ha llegado hasta aquí. Ya no hablamos de Michoacán, ya aquí en el Distrito Federal. Hay gente que tiene madererías y le caen, o ya ve lo que le pasó al Casino Royal, ¿verdad? O sea, estamos llegando a un gobierno o a un pueblo sin controles, un pueblo ingobernable. Imagínate más adelante. Por eso tenemos que ser valientes los hijos de Dios. Deuteronomio 31, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que se las daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es la instrucción a Josué. Moisés tenía que ser reunido con Dios. Y dijo Dios: unge a mi siervo Moisés. Él entrará y tomará posesión de la tierra. Pero aquí están palabras de ánimo, ¿verdad? De esfuerzo. Dice: esfuérzate, cobra ánimo. O sea, agarra valentía. No temas. Dios es contigo. Dios va contigo. No te desamparará ni te dejará. Y le vuelve a decir: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Anímate. Eso de anímate es ser valiente. Jehová va delante de ti, no te dejará otra vez ni te desamparará. No temas ni te intimides. El versículo que acabamos de leer en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? El mismo Jesús dijo: no tengas miedo a aquel que mata la vida, aquel que hace morir este cuerpo. Teme a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y mandarte ¿a dónde? Al infierno. A ese sí tiene miedo, ¿verdad? Por eso es muy importante tener esa base de confianza en Cristo Jesús. Ahí mismo en Deuteronomio dice la palabra de Dios que Jehová derrotará a tus enemigos. Ya les he dicho, nosotros debemos de dejarle todo a Dios. Él peleará por vosotros. Dice: estad tranquilos, yo pelearé por vosotros. Así mismo dice Jehová que derrotará a tus amigos. Por un camino vendrán 7 en contra de ti, pero por 7 caminos, ¿qué pasará? Huirán de delante de ti. Amén. Por eso es muy importante ser valiente. Lo que te esté pasando ahorita en la vida, tienes que depender de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Llámale escasez, llámale enfermedad, llámale restauración. Aún si estás en dudas,
aun si estás confundido, confundida, aun si no has entendido que estás en las manos del Creador. El otro domingo vimos el poder de Dios. Para que no te quede duda que Dios ahí está. Es que Dios no está conmigo. Aquí ya se acabaron las ballenas, ya se acabaron los animales, los collados, ya se acabó el universo, ¿o qué? Cuando pienses que Dios no está contigo, ve el sol, la creación de Él. Ve la luna, las estrellas. Tu mismo cuerpo, tú eres creación de Él. Amén. Así es que Dios está ahí contigo, ¿verdad? Entonces vemos que es un mandamiento de esforzarse, de cobrar ánimo. Tú cobras ánimo cuando eres valiente. Nada hay mayor que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Otro mandamiento está ahí mismo en Josué 10, 25. Ahí está el otro libro después del Deuteronomio. Josué 10, 25. Ese libro de Josué hay que leerlo y hay que ver, porque ahí es donde cobras ánimo. Es un libro donde dice: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, cobra ánimo. Dice Josué 10, 25, ¿ya lo tienes? Amén. Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y ¿qué? Y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Por qué dice así? Porque Josué tuvo que pelear y se juntaron 5 reyes amorreos, se juntaron. Los destruyó Josué y su ejército. Y a los 5 reyes amorreos los pusieron en una cueva. Y cuando terminó la guerra, los hizo sacar. Los tiró al suelo y Josué les puso el pie sobre el cuello. Y le dijo a todos los líderes de las tribus: vengan, pongan su pie sobre el cuello de estos. Por eso dice el versículo ahí, 25, dice: porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleas. O sea que tus enemigos, ¿dónde están? En la planta de tus pies. Amén. Y si no están, así los va a poner Jesús. Amén. Eso es lo más importante. Y entonces Josué los hirió y los mató Josué. Por eso hay que ser valiente. Josué agarró ese espíritu de valentía. Ve ahí en el versículo 8 cómo dice Josué, en ese mismo capítulo, en el 8, dice: Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No sé qué te esté pasando ahorita, pero lo que te esté pasando por ahorita es pasajero. No prevalecerá continuamente contigo. Debes de clamar a Cristo. ¿Cómo vences eso? Métete más en la palabra de Dios. Métete más en el conocimiento de Dios, y entonces estarás arriba y no abajo. Estamos llamados y estamos diseñados para ser ¿qué? Cabeza y no cola. Para ir adelante y no atrás. Para estar encima y no abajo. Amén. Eso es lo más importante, ¿verdad? Dice, hay una promesa mesiánica en el Salmo 110:1, no lo veas. Le dice el Padre al Hijo: hasta que yo ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Se acuerdan cuando Salomón se le apareció Dios? Ya lo hemos explicado. ¿Por qué se le apareció Dios? Pues nada más porque hacía 1000 holocaustos. O sea, claro que le ayudaban su gente, sus siervos, pero él estaba presente en cada holocausto. Es como si tú te pusieras hincado 1000 horas a orar. ¿Tú crees que no se te aparece el Espíritu Santo? Me canso si no se te aparece. ¿Por qué? Porque ve tu necesidad, Dios ve tu clamor, Dios ve donde alguien está invocando su nombre. Entonces Salomón, ¿qué es lo que pidió? Sabiduría y un corazón entendido. Y Dios le dijo: por cuanto no has pedido a tus enemigos, yo los pongo a tus pies, ¿verdad? Y así va a ser. Solamente esta promesa es para los que aman a Cristo Jesús. ¿Tú amas a Cristo Jesús? Entonces tus enemigos estarán al estrado de tus pies. Amén. Entonces no hay que tener miedo de ellos, porque Jehová los ha entregado en tus manos. Por eso es muy importante. Y ya en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que si tu obediencia es notoria, fíjense bien, si tu obediencia es notoria a la palabra de Dios, entonces el Señor hará que seas sabio para el bien e ingenuos para el mal. Y entonces Él aplastará a Satanás y lo pondrá ¿dónde? A tus pies.
Entonces, para que Satanás esté a tus pies, tienes que ser obediente a la palabra de Dios, ¿sí? Tienes que ser ingenuo para el mal y sabio para el bien. Y entonces Dios aplastará a Satanás y lo pondrá a tus pies. ¿No te da gusto? Ven, ¿verdad? Otro mandamiento en el Antiguo Testamento está en Segunda de Crónicas. Hay muchos mandamientos donde te exhorta Dios a ser valiente. Yo nomás estoy viendo estos que son los más connotados, que son los más conocidos. Segunda de Crónicas 32, versículo 7. Segunda de Crónicas 32, versículo 7. ¿Sí estás entendiendo la palabra de Dios? Hay que ser valiente. Aunque la adversidad esté encima de ti, dile: estaré derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Segunda de Crónicas 32, 7. 32, 7. 32, 7. Dice la palabra de Dios: esforzaos y animaos. Acuérdense que animaos es ser valiente. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Cuando el profeta Eliseo como que vivía en una lobita o algo así, me lo imagino. Él tenía a su siervo Gehazi, y el rey de Asiria también estaba molesto porque quería atacar al ejército de Israel, y el rey le decía, el profeta Eliseo le decía al rey de Israel: no vayas por aquí, vete por acá. Y nunca podía darle un golpe estratégico al rey de Asiria, el rey de Israel, porque el profeta Eliseo entendía y oía todo lo que se decía en privado allá. Entonces el rey de Asiria lo atacó y lo cercó al grado que su secretario sale de la casa y se da cuenta y estaba rodeado por todo el ejército de Siria. Y le dice: Señor, que perecemos. Y sale el profeta Eliseo y le dice: no, Gehazi, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Gehazi dice: está loco, mi profeta ya se volvió loco. ¿Y qué dijo el profeta? Oró al cielo, ¿verdad? Señor, abre los ojos de mi siervo. Y entonces el Gehazi dijo: ¡ay, carros de fuego, gente de a caballo! Y pues, entonces todo es espiritual, mis hermanos. Todo es espiritual. Yo no sé por lo que estés pasando, pero derriba lo que estés pasando. Yo no sé, derríbalo y nombra cosas grandes en tu vida en el nombre de Jesús. Aquí el rey Sanaquerib quería invadir Israel, y por eso dice el rey Ezequías: más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Ahora entiendes que dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó y entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará las cosas que le pedimos? Si entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no te va a dar lo que le estás pidiendo? Nada más que Dios lo que quiere ver es tu corazón. No nos quedemos en una forma egoísta. ¿Cuál es esa forma egoísta? Pides, y te dice el pastor: hay que leer la Biblia. Ay, a mí no me gusta leer. Hay que orar. A mí no me encanta orar. Hay que ir a la iglesia. Ay, yo no voy. Entonces, ¿cómo quieres que tus peticiones vengan? Hay que esforzarse y ser valientes. ¿Ahora sí entiendes? Hay que esforzarte y ser valiente. Leer la Biblia, no para quedar bien conmigo, no para quedar bien con los servidores, no para quedar bien con el que está junto a ti, es para quedar bien delante de Dios. A Dios no se le pasa nada. Dios, donde lo invocan, ahí está. Él ve ese corazón. Por eso escogió a David, porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Y David no se juntó. ¿Quiénes eran los compañeros de David? Las chivas, las cabras. Dice la palabra que donde están dos o tres e invocan al Señor, Él está ahí. Yo digo que donde está uno solo, invocando al Señor. David estaba solo, adoraba a Dios solo, y ahí está Dios. Le dice al Samuel: ya me proveí de rey, ve a la casa de Isaí, ahí yo te voy a decir a quién vas a ungir. Así es que
si tú oras, si tú te postras, si tú clamas a Dios, ¿tú crees que Él no te escucha? Él te ve y entonces tus peticiones serán dadas. Amén. Gloria a Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Fíjense que en la época de Moisés, decía Moisés que cuando el arca se movía, dice: levántate, oh Jehová, y sean dispersados, ¿qué? Tus enemigos, ¿verdad? Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Amén. Así tú, cuando levantas el arca, es una simbología de que en la mañana oraste, de que leíste la palabra, y entonces tú vas caminando y huyen de tu presencia aquellos que aborrecen las cosas de Dios. Yo me acuerdo que ahí en el centro, un tiempo, hace muchos años, dábamos vuelta a las manzanas, y déjame decirte que en esos tiempos estaba feo por allá, porque como la Merced se había ido a la central de abastos, y se fue mucha gente, no sé de dónde salió, pero se metieron a las casas y eran pura gente horrible, y aquellas calles se convirtieron en un tiempo feas. Y yo me puse a orar, iba yo con otros dos viejitos y orar por las manzanas. Ahora una persona que se congrega con nosotros ahí en la casa de mamá, él era drogadicto y me dice: Saúl, veíamos que dabas vuelta, porque íbamos con las Biblias abiertas, íbamos orando, era notorio, ¿verdad?, que íbamos llevando el mensaje de Dios, la bendición. Y dice: te veíamos cómo entrabas y dabas la vuelta. Y había un cabecilla ahí que decía: no, si vuelve a dar una vuelta, ahorita lo pico, o como dicen en su idioma, lo apaño, o lo ensarto, no sé cómo decían. El chiste es que me querían clavar un picayelos. Y él se quedaba, este amigo que ahora lee la palabra de Dios ahí con nosotros, yo me quedaba así, dije: a ver. Y venía yo, y cuando ya venía de allá para acá, muy valentón acá, y ahorita vas a ver lo que le va a pasar. Y dice que entre más te acercabas a Saúl, empezaban a retirarse, hasta que se quedaba él solo, y decía: no, pues ahí muere, y se metía, y pasábamos, ¿verdad? Pero le dábamos como 7 vueltas, como en Jericó. O sea, esa es la presencia de Dios, mis hermanos. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú te metes en la presencia de Dios, huyan delante de ti tus enemigos. Por eso es muy importante, cuando tú lees la Biblia, te revistes de ese poder de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento, Hechos 5:29, donde está manifestado también el poder de Dios en ser valientes. Hechos 5:29. Dice la palabra de Dios, ya lo tenemos todos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres, hermano. Tú conoces la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida. Ya no te pueden engañar, ya no puedes inclinarte a otras cosas. Puedes ir a otras iglesias, pero si ves que no hay palabra de Dios, pues ya ni te metas, ¿sí? La palabra de Dios debe ser fundamental. Aquí Pedro y Juan estuvieron encarcelados. Dice la palabra que se sintieron dignos de haber recibido unos chicotazos, unos golpes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los dejaron libres, pero les prohibieron que siguieran manifestando o que siguieran predicando esas cosas de Jesús el Nazareno. Y saliendo, ¿qué dicen? Es necesario obedecer ¿qué? A Dios y no a los hombres. Es más, hasta le dijeron al Señor: danos de nuevo. De nuevo es esa elocuencia, de nuevo es esa sencillez, de nuevo es ese don para predicar la palabra con entendimiento. O sea, que eso no les estorbó. Quiere decir que después de que les dieron los chicotazos, como que les ardió más la valentía. Por eso salieron y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se dedicaron a predicar la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que ser valientes y predicar la palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino. Amén. Amén. Eso es lo más importante. Dice ahora Hechos 21. Vamos a ver otro.
Hay muchos lugares donde se ve la valentía en el Nuevo Testamento. A veces la historia, los primeros cristianos del primer siglo, ahí está la valentía. Ellos daban su vida y no negaban a Jesucristo. Dice en la historia que el emperador Nerón alumbraba sus jardines con antorchas humanas, los ponía en palos, a los cristianos los amarraba, le ponía chapopote y los encendía. Así alumbraba sus jardines. Vemos un Policarpio de Esmirna, filósofo, que negó todas las filosofías platónicas, aristotélicas, socráticas y toda esa porquería, y dijo no, la verdadera filosofía es el cristianismo. Y le dijeron, murió en la hoguera, y le dijeron que negara esas cosas, y dijo, ¿cómo voy a negar a aquel que me ha dado vida durante estos 85 años? Y Policarpio de Esmirna fue el padre de Irineo de León, de Justino Mártir, y toda esa gente murió por las cosas sagradas del Evangelio. ¿Verdad que es duro? Nosotros, ¿qué le hemos dado a Cristo? A veces nos dicen algo, a veces apenas nos dicen un apodo, el aleluya, el uyuyuyuy, y ya nos estamos tambaleando. Y no debe de ser así, mis hermanos. Dice Hechos 21, del 10 al 14. Hechos 21, del 10 al 14. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ese es el valor de Pablo, ¿se da cuenta? Aún la profecía, mira, te van a atar, te van a destruir, te van a entregar, y cosa que pasó más a futuro, lo decapitaron a Pablo, pero ni eso lo detuvo a Pablo. Él prosiguió adelante, ¿sí? Dice, aún, dice el versículo 13, más aún, estoy dispuesto a morir por el nombre de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, vamos a ser sinceros, realmente no tenemos esa elocuencia como para dar nuestra vida, pero sí podemos esforzarnos en predicar la palabra, amén, en hacer llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Por eso es muy importante. Dice, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Tenemos que tener esas bases de confianza en Cristo Jesús. Y por último, a los jóvenes, segunda de Timoteo 2:22, a los jóvenes y a nosotros también, pero principalmente a los jóvenes, porque es una palabra que Pablo se la dio a Timoteo, su hijo espiritual. Timoteo tenía 17, 18 años a lo sumo, y le da esta palabra, segunda de Timoteo 2:22. Dice la palabra de Dios, huye también de las pasiones que juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, invocan al Señor. Jovencito, jovencita que me escuchas, hay que huir de las pasiones juveniles, hay que huir de las cosas mundanas. Dice la palabra de Dios, la amistad del mundo es enemistad con las cosas de Dios. Y si tú te haces amigo del mundo, automáticamente te constituyes el enemigo de Dios. Que no te cautiven las modas, que no te cautiven las cosas. Sigue ¿qué? La fe, dice, sigue la justicia, el amor, la paz, sigue las cosas de Dios. Y júntate con aquellos que invocan al Señor. Si no tienes amigos cristianos, pues
no sé, ponte a orar, fortalécete mucho en el Señor, ¿sí? Trata de no desviar los deseos de tus ojos ni los deseos de tu carne, y que la vanagloria de la vida no sea un instrumento para que caigas. Mira que es de valientes, ¿verdad, jóvenes? Es de valientes huir de las pasiones juveniles, huir de las cosas del mundo y entregarse a Dios. Eso sí es que ser valientes. Y por último, déjame decirte algunos ejemplos de valentía en la Biblia. Si viste de Moisés y Aarón, ¿verdad? ¿Conoces de Moisés y Aarón? Tuvieron que ir a hablar ¿con quién? Con Faraón. Eso es ser valiente. ¿Quién de nosotros ha ido a hablar con Felipe Calderón? Ni mi audiencia pedimos. No me va a recibir. Ay, esto. Ellos fueron, porque era instrucción ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Déjame decirte algo. Este personaje que a mí me causa es mi ídolo. Yo lo quiero mucho. Ahod. No sé si lo has visto en el libro de los jueces. Ahod. A-O-D. Este era un joven que el libro de los jueces dice que estaban totalmente sujetos por los moabitas, el pueblo de Israel. Entonces, un día le mandaron un tributo al rey Eglón de Moab. Y Ahod, él fue con ellos, era un joven. Él se quería levantar en el nombre de Jesús. Y le entregaron un día un gran tributario el pueblo de Israel. Y el rey Eglón, déjame decirte, era obeso, sumamente obeso. Entonces le entregan el regalo, los tributos, y se siente el rey muy fufurufo y todo. Pero ya cuando está despidiendo a la comitiva, Ahod le dice: Señor, tengo algo de parte de Dios. Y le dice el rey: calla, vente. Y se lo jala a su sala, a otro cuarto, y se encierra ahí el rey con Ahod. Y dice: ¿Qué me traes de parte de Dios? ¿Y saben qué había traído? ¿Qué se escondió entre sus ropas? Un cuchillo. Dice la palabra que de un codo de largo, así, un codo, 30 centímetros o un poco más, afilado por los dos lados, se lo escondió entre sus ropas. Siguen si no es valentía. Sacó el cuchillo y este es el mensaje de Dios. Y dice que hasta la empuñadura se la metió. Y nada más vio cómo hasta el estiércol salió. Y tenía que ser grande el cuchillo, porque era muy obeso. Eso es ser valiente, mi hermano. Y se apuró, cerró la sala y se fue. Y pregonó a todo Israel, juntó al ejército, y muerto el rey de Eglón, de Moab, empezó y destruyeron a todos los moabitas. Eso es ser valientes, ¿no, mis hermanos? Gedeón, joven también, 17 años, llega el ángel y le dice: hombre fuerte, joven fuerte, y le dice: en ti voy a libertar a mi pueblo. Y después de que juntó 32,000 gentes, se la rebajó, porque le dice Dios: diles que los que tengan miedo que regresen a su casa. Se regresaron 10,000, se quedó con 22,000, y dice Dios: es mucha gente, llévalos a tomar agua. Y nada más 300 tomaron agua como los perros, así directo con la lengua. Con esas 300 gentes voy a libertar al pueblo. Y mira, con 300 gentes, sin tener armamento, sin tener estrategia, sin tener nada, pero tenían que a Jehová de los ejércitos. Amén. Mira que cuando Josué iba y conquistaba, no le tenían miedo al ejército de Israel. ¿Sabes a quién le tenían miedo? A Jehová de los ejércitos. Por eso tú no vas solo. Dice la palabra, ya lo vimos: no te dejará ni te desamparará. Y David ante Goliat también. Ya ves que Goliat 40 días tenía amedrentado al pueblo, 3 metros de estatura, un poco más. Y llegó David: ¿y este incircunciso qué? ¿Por qué viene aquí a blasfemar ante los escuadrones del rey de reyes? Y ya ves, ya conocen la historia, ¿verdad? Esther, que dijo: aunque perezca, que perezca, pero entró y halló gracia delante del rey. Amén. Los amigos de Daniel ante el horno de fuego, ¿fueron valientes o no? Les dicen a Nabucodonosor: tienen que adorar mi estatua. Señor, no la adoraremos. Aunque nuestro Dios no nos conteste, no importa. Y miren cómo Dios los libró del horno de fuego, que fue calentado 7 veces más. Decía el rey Nabucodonosor que fue a verlos, y esta dice que veía que no eran 3, eran 4. Y el otro era como el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones
también no quiso adorar los dioses de Darío, el rey persa, y lo metieron al foso de los leones. Y también se le fue el sueño a Darío, fue temprano. Y Daniel, ¿ahí estás? Sí, mi señor rey, viva el rey, aquí estoy, señor. Vino un ángel y le tapó la boca a los leones. Y todos los que acusaron a Daniel los echó en el foso. Dice la palabra que tomen y caían, y ya estaban destrozados por los leones. Eso es ser valiente, mis hermanos. Elías en el monte Carmelo, 850 profetas de Baal y él solo. Después de que contestó Dios con fuego, fue y los decapitó a todos. Así es que, mi hermano, ¿qué le estamos dando a Dios? Lees un versículo. Eso es ser valiente delante de Dios. Tienes una oración de hasta miles o segundos, y ya mero, y ya mero, y ya mero, y ya. No, mis hermanos, no. Tienes años en cristianismo y no has podido aprender 5 citas bíblicas. Eso sí quieres poder. Y si no te contesta Dios, uy, 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 porque ya no vienes, porque tiras la Biblia, blasfemas y no entiendes, mis hermanos, no entiendes. Esta es una palabra de reflexión. ¿Qué le estás dando a Dios? Yo he tratado de darle algo. Y al hacer este esquema, este trabajo, le pedí perdón a Dios. Porque a veces le damos las migajas a Dios. Cierra tus ojos. Padre, perdónanos. Vemos mucha gente que entregó su vida. Vemos gente que no le importó la vida, Señor. Y a veces nosotros hacemos tormenta en un vaso de aguas. A veces nos quejamos de tonterías. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Estamos tratando con el Rey del Universo. Estamos tratando con un Dios todopoderoso. Estamos tratando con algo que no entendemos, ni nuestra mente alcanza a comprender. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya dinero en el banco, aunque no tenga empleo, aunque no me sanes, con todo, tú serás mi salvación, tú serás mi Dios, Padre. Aunque se enoje mi esposa, no me importa. Que se enoje mi esposa, no me importa. Aunque mis hijos no quieran de ti, yo me llenaré de ti, Señor. Padre, derrama hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos a verdaderamente, Señor, a hacer cada día algo más. Hemos derribado todo espíritu de conformismo, Señor. Hemos derribado pensamientos humanos. Hemos derribado pactos que no cumplimos. Pero ahora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser bendición a otras gentes. Dice la palabra que aunque tu madre y tu padre te dejaran, Jehová te recogerá. Si amas más a tu padre y a tu madre, no eres digno de él. Si amas más a tus hijos, no eres digno de él. Si amas más a tu negocio, no eres digno de él. Si amas más las cosas del mundo, no eres digno de él. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ayúdanos, Padre, a no blasfemar al decir que somos cristianos y te damos puras migajas, Señor.
pasan semanas y ni abrimos la Biblia. Quizás a veces leemos la Biblia y nuestra mente está perversamente en otro lado. Y no somos valientes, Padre. La verdad es que no hemos sido valientes, Señor. Ayúdanos como aquellos valientes de David, que uno solo mató 800 gentes, otro mató a tantos enemigos que la espada se le pegó a su mano, y otro más entró en los campos llenos de lenteja. Al ver que huía el pueblo, él se enfrentó a todos los filisteos y los mató. Y estos tres valientes, cuando David tenía sed y dijo: ¿quién me daría del agua del pozo de Belén, que estaba en medio del campo de los filisteos? Y ellos bajaron al pozo y trajeron agua. Y David dice: ¿cómo la ha de beber si expusieron su vida por esta agua? Y la arrojó al suelo y se la entregó a Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, Padre, a entender lo que decía Pablo: aún mi vida estoy dispuesto a dar por Cristo Jesús. Gracias por tu reflexión. Gracias. Y así cerrando los ojos, ore a Dios. Ore a Dios. Todas sus debilidades, entrégueselas a Dios. Y hay que esforzarnos, hay que cobrar ánimo, hay que verdaderamente entregarle a Dios lo que es de Él. Le pertenecemos a Él. Lo que tenemos, vestido, zapato, lo que tengamos es de Dios. Somos mayordomos nada más. Oh, reflexión.